Ok, bueno, buenos días a todos. El día de hoy, bueno, quiero agradecer primeramente a todos por su presencia el día de hoy en un seminario más de la Academia de Ciencias Agrícolas. En esta ocasión, pues tenemos como invitado al doctor Abraham Loera Muro. Él es investigador cátedra CONACYT y está incorporado al programa de agricultura en zonas áridas. El día de hoy nos presenta su seminario Análisis de la expresión de genes relacionados con el reconocimiento y formación de biofilms de Azospirillum brasilense en plantas de trigo Triticum aestivum. Bueno, muchas gracias, doctor Abraham, por este seminario y le cedo la palabra para que inicie su ponencia. Ok, muchas gracias, doctora Elizabeth. Buenos días a todos. Bueno, como ya dijo la doctora Elizabeth, yo voy a hablarles del tema que estamos estudiando, sobre las interacciones que ocurren entre Suspirium brasilensis y plantas de trigo, principalmente en el punto del reconocimiento y formación de biofilms por parte de esta bacteria. Bueno, de manera general, pues para introducirlos al tema, pues como ustedes saben, al igual que a todos los animales, también las plantas soportan una diversa comunidad microbiana, en este caso es conocida como fitobioma, y que pues esta es especialmente adecuada para el hábitat de la planta y pues de ella depende la salud de la misma, ¿no? Es importante mencionar que también este fitobioma pues es especie específica y se ha visto que llega a ser genotipo específico. Pues la microbiota, pues como al igual que animales, como ya les comenté, abarca diversos contextos funcionales que pues permiten la salud de la planta, ¿no? La estimulación de la generación de la semilla, el crecimiento de la misma, promueve un aumento de la resistencia al estrés abiótico y también al estrés abiótico, mediante varios mecanismos, ¿no? Algunos de estos mecanismos, pues son la producción de sideróforos, que permiten pues una mejor asimilación de compuestos, de minerales, la competición por parte de bacterias benéficas, que impide que bacterias patógenas puedan colonizar partes de la planta, la producción de compuestos volátiles que ayudan en esta comunicación y promoción del crecimiento, la fijación de nitrógeno, que es una parte muy importante en estas interacciones. Como les comentaba, promueve una mayor resistencia a factores abióticos mediante la promoción o la activación de los sistemas de respuesta tanto inducidos como adquiridos, producción de hormonas, muy importante, como el ácido indolacético, y a últimas fechas se ha visto, y esto lo vamos a tomar más adelante, pues que la formación de biopelículas, de biofilms, es una parte importante en estas interacciones y que promueve a un mayor crecimiento de la planta también. A pesar de todo esto, pues las interacciones dentro de estas comunidades microbianas entre las bacterias que participan o que se encuentran en estas comunidades y con las plantas o con sus huéspedes, pues ha sido poco caracterizada, salvo ciertos casos, por ejemplo, en el caso de los rhizobiums, con plantas de las leguminosas, que es un modelo muy estudiado, y también de patógenos, ¿no? De interacción planta-patógeno, que también esos son modelos más estudiados, pero en el contexto global de cómo el microbioma, bueno, el fitobioma, interacciona y entre internamente y con la planta, entonces poco estudiado, y también en el contexto de cómo ciertas bacterias promueven el crecimiento, también no ha sido muy estudiado. En este punto, pues nosotros vamos a trabajar o estamos trabajando con la bacteria Suspirius brasilense, que es una bacteria gram negativa de vida libre que se encuentra en la rizosfera de las plantas, de ciertas plantas, y que también puede ocupar espacios intercelulares de las mismas. Está catalogado como una planta promotora del crecimiento vegetal, ya que pues, ayuda a promover el crecimiento de ciertas especies, principalmente gramíneas, como el trigo y el maíz, ¿no? También hay por ahí algunas otras. Y bueno, los efectos
de promoción de crecimiento son principalmente o se le atribuyen principalmente a la secreción de ácido indolacético. Lógicamente, esta es una de las principales auxinas que ayudan en el desarrollo y crecimiento de las plantas, ¿no? Esta es la importancia de esta bacteria. Y también esta bacteria ya es utilizada como un inóculo para promover el crecimiento de cultivos, como ya les dije, el trigo, maíz, y pues sustituirlo por el uso de agroquímicos. Por eso la importancia de conocer exactamente cómo son estas interacciones. En este punto, pues sabemos que la gran mayoría de las bacterias pues forman biopelículas, es algo que ya se conoce de hace unas varias décadas para acá, pero que sin embargo pues no ha sido muy estudiado, principalmente por ejemplo en bacterias que habitan la rizósfera, aunque se sabe que esta es una parte muy importante del ciclo de vida de las bacterias, porque esto permite una mejor comunicación entre ellas, permite que soporten mejor condiciones de estrés abiótico las bacterias o biótico, y una mayor interacción con su huésped. Pues a pesar de todos estos beneficios, pues no han sido muy estudiados, ¿no? En cómo se desarrollan en la rizósfera de ciertas de las plantas. Y pues en el caso de Spiridium brasilense, pues no es la excepción. De una manera rápida y global, pues les comento cómo es los pasos de una formación de una biopelícula de manera general. Bueno, se puede dividir en 4 o 5 pasos dependiendo del autor que ustedes vean o el artículo que ustedes consulten. Y empieza con una célula planctónica, reconoce el sustrato, en este caso una planta, y comienza la adhesión. Posteriormente, después de esta adhesión, sigue una rápida proliferación y la formación de microcolonias que se conocen. Este sería el paso 3. De ahí sigue la maduración de la biopelícula, donde en esta maduración es donde empieza a ver la existencia de otras diferentes especies de bacterias y las interacciones que ocurren entre ella y con su huésped. Y el ciclo termina con el paso de la dispersión, ya sea por factores externos o mismos de las propias bacterias, que ayuda lógicamente a que se liberen células planctónicas y se pueda colonizar otra área y formar otra vez el ciclo. Bueno, pues ya para entrar en el trabajo, pues yo les voy a comentar el objetivo de este trabajo. Se planteó que el estudio de la interacción de la bacteria Spiridium brasilense con plantas de trigo in vitro, lógicamente, para analizar los pasos en los que ocurre el reconocimiento y el posterior desarrollo de la biopelícula. Y lógicamente, pues para entender los procesos de los genes que están involucrados en este sentido, tanto en la bacteria como en la planta. Yo en este caso les voy a hablar solamente de la bacteria. En otro seminario posterior, un colaborador les va a hablar sobre todo lo que hemos hallado en la planta, ¿no? En cómo responde la planta. Bueno, para esto nosotros nos propusimos 3 experimentos muy importantes. El primero era seguir la formación de biopelículas directamente en la raíz de trigo y mediante un marcaje fluorescente y tratamiento enzimático. ¿Sí? Simplemente era inocular plantas de trigo de aproximadamente una semana de germinación y inocularlas con bacterias y seguirlas por marcaje fluorescente, ya sea por un microscopio confocal para ver cómo forman las biopelículas y también dar tratamiento enzimático para ver exactamente de qué estaba siendo formada la matriz extracelular que ellas producen y de esta forma poder ir siguiendo la historia de una manera in vivo, ¿no? El segundo paso era analizar genes de interés en 12 tiempos, 16 genes de interés que se ha visto que están relacionados con la formación de biopelículas, con el reconocimiento y adhesión hacia la raíz de trigo, y analizarlo en 12 pasos, digo, en 12 tiempos, igual que el anterior, desde inocular plantas de trigo y tomar 12 tratamientos, 12 tiempos
y ver cómo es la expresión de estos genes y ver cómo se está dando la interacción, ¿no? Y el último paso era mediante un análisis por RNA-seq del tiempo, en este caso, desde una vez, bueno, se eligió el tiempo de 6 horas porque se vio que había ciertas respuestas interesantes en este tiempo, en el análisis anterior, y además que por trabajos anteriores se había visto que a las 6 horas ocurre cierto fenómeno de adhesión de interés y por eso se decidió tomar a 6 horas. También aquí lo importante es que en este caso se decidió agregar otra línea diferente de trigo. En casos anteriores se trabajó con la línea diópata, que se ha visto que la bacteria Suspirillum brasilense, con la que trabajamos, que es la cepa CD, adhiere sin ningún problema y promueve el crecimiento en líneas de trigo ópata. Sin embargo, en trabajos anteriores se había visto que en ciertas líneas o ciertos genotipos, pues esta bacteria no adhería o había una adherencia menor, ¿no? Una poca adherencia. Entonces decidió agregar, esta es una planta, una línea que se conoce como sintética, se conoce como M6, en la cual este linóculo bacteriano, los Suspirillum brasilenses, adhiere poco o casi nada. ¿Y por qué hicimos esto? Lógicamente, pues para ver, disculpen, para ver cómo se ve esta diferenciación de la expresión de genes, ¿no? Entre con una planta, un genotipo con el cual sí hay una adherencia de la bacteria y con el cual no hay una adherencia o una adherencia menor o poca de la bacteria. Bueno, por desgracia, pues por el caso que todos sabrán del SARS-CoV-2, pues en el primer experimento no pudimos avanzar mucho, pero se tienen resultados interesantes. ¿Cuál es el primer resultado interesante que se tiene? Pues que no estaba caracterizada en ningún trabajo anterior de que está compuesta la matriz celular de Azospirillum brasilensis. Y nosotros pudimos ver, en este caso, con tratamiento enzimático de DNasa y proteinasa, ya que, bueno, para comentarles que la matriz celular de las bacterias puede estar compuesta por proteínas, por polisacáridos y también por DNA extracelular. Entonces, nosotros quisimos explorar, en el caso de DNasa y proteinasa, ni proteínas, porque eso es, bueno, en el caso de polisacáridos tiene que ser la enzima un poco más específica. Y lo interesante es que vimos que existen proteínas en esta matriz celular y que tienen una función estructural, ya que al agregarle proteinasa, pues se vio que disminuyó significativamente, no fue totalmente dispersa la biopelícula, pero sí hubo una disminución de la misma. Entonces esto es algo interesante porque ya vimos que ciertas proteínas pues forman parte importante de la matriz celular, teniendo una función estructural. Aquí lo interesante y el punto a seguir es ver qué tratamientos para ver qué polisacáridos podrían estar formando, como celulasa o dispersin B, que dispersa la N-acetilglucosamina, u otros polisacáridos. En el segundo punto, como ya dije, en el análisis de expresión de genes, pues analizamos nosotros lo que son 16, bueno, en este caso llevamos hasta ahorita 12 genes. Todavía nos faltan algunos de analizar, que no nos dio tiempo la pandemia de alcanzar a obtener esos resultados, pero bueno. El primer gen analizado es un gen que está involucrado en la vía de la glucosa, y bueno, nosotros pudimos ver que en el caso, cuando se encuentra interaccionando con trigo, pues hubo una expresión a la baja, ¿no? Sin embargo, en el caso de genes que están relacionados con la producción de galactosa y la de N-acetilglucosamina, pues hubo una expresión a cierto tiempo, como en el tiempo, a partir del tiempo 4, en el caso de la galactosa, 4, 6 y 10, que sí se ve un aumento en la expresión, ¿no? Todo comparado, principalmente aquí se está comparando con el planctónico, ¿sí? Si vemos cómo está viendo esta expresión, y algo que nos interesó mucho, que nos hizo muy, muy importante de ver, es que en el caso de la N-acetilglucosamina se ve que hay un aumento
de la expresión no llega a ser significativo hasta las 24-48 horas. Esto es importante porque en trabajos anteriores pues se ha visto que a las 48 horas, 72 horas, regularmente han hecho los estudios en los que ya ven que hay una adhesión o hay un máximo de adhesión de esta bacteria a las plantas de trigo. Entonces esto nos podría estar indicando que la biopelícula que se está formando, pues sí está, la N-acetilglucosamina forma parte de ella, o es es una importante para la adhesión, ¿no? Y la formación posterior de la biopelícula Zospirillum brasiliensis. El segundo punto a analizar era moléculas que se encuentran en la señalización entre las bacterias, y nosotros pudimos ver que en el caso de la digonirato ciclasa, que es una molécula de bajo peso molecular que está relacionada con la interacción y la formación de biopelículas, pues hubo un aumento, ¿no? Un aumento significativo, como se ven respecto al planctónico, ¿no? Y nada más para confirmar, el gen LuxR, pues que se sabe que Aspergillus brasiliensis no posee ningún, bueno, hasta ahorita no se ha caracterizado ningún autoinductor, que viene siendo la molécula de comunicación, y el gen LuxR viene siendo la molécula que receptora de esta molécula en lo que sería siendo el sistema de comunicación con un sensing. Pues vimos que lógicamente, pues no, si no hay ningún autoinductor, pues te viene a la baja, ¿no? La expresión de este gen, lo cual era lo que lo esperábamos, ¿no? Otro punto importante que queremos analizar, que se ha visto que está relacionado cuando hay formación de biopelículas, es la producción de polihidroxialcanoatos, ¿sí? Que estos sirven para el almacenamiento de nutrientes. Bueno, nosotros vimos que hubo un aumento en la expresión en el caso de fase, no llegó a ser significativa, pero sí hubo aumentos en ciertos momentos de la expresión, y en el caso de el otro gen, que es PHBC, sí hubo un aumento significativo a las 48 horas, ¿no? Aunque en ciertos puntos anteriores hubo un aumento menor del gen, aunque no fue significativo. Pero bueno, es interesante porque se está viendo que sí está habiendo cierta respuesta también para la producción de polihidroxialcanoatos. En el caso, una disculpa, del gen IPDC, que es gen que está involucrado en la producción del ácido indolacético, pues que es la fitohormona que promueve el crecimiento, que produce las Aspergillus brasiliensis, y que se sabe que a través de ella promueve el crecimiento de las plantas, pues se vio que sí hubo un aumento en la expresión, sin embargo, nunca llegó a ser significativo. Bueno, esto lo podríamos esperar, ya que en los tiempos que se manejaron, que fueron cortos, tampoco se vio ninguna diferencia significativa entre los tratamientos con bacteria y los que no llevaban bacteria, ¿no? Lo cual pues sí va concorde con lo que vimos, y a lo mejor si viéramos tiempos más largos, pues podríamos empezar a ver ya el aumento de la producción de esta fitohormona, ¿no? Ya cuando la interacción está madura entre ambos organismos. Otro sistema, otra vía que quisimos explorar es la vía de la trealosa, en el cual checamos 4 genes, OTS-A, la trealosa sintasa, MALQ y TREY. ¿Sí? En estos pudimos ver que sí hubo un aumento significativo a tiempos un poco de 10 a las 48 horas, lo cual pues nos indica que esta ruta de la trealosa está siendo activada. ¿Qué está haciendo o cómo está involucrada? Pues no sabemos todavía, ¿no? Hay que revisar pues cómo la vía de la trealosa está siendo en esta interacción, ¿no? O en la formación de biopelículas, ¿no? Habría que analizarlo todavía. Bueno, eso es los genes que se llevan hasta ahorita. Sin embargo, pues todavía nos faltan ciertos genes de interés de revisar, que pues por desgracia, por esta pandemia que estamos sufriendo, no pudimos llevar a cabo todavía, que son genes que están relacionados con la quimiotaxis,
de Azospirillum brasiliensis hacia plantas de trigo, que ya se ha visto y se ha caracterizado, y también genes que están relacionados con adhesión de Azospirillum a la raíz de trigo, ¿no? Como es el OMA, que es una proteína de membrana externa, ¿no? Que bueno, son genes que faltan de revisar para ver y que lógicamente se espera que en los primeros tiempos haya bueno, esperamos que haya una mayor expresión en el caso de quimiotaxis y posteriormente baje, pero bueno, ya dirán los resultados que es lo que podemos ver. Y por último, en el análisis por RNA-seq, como ya les comenté, se hizo en dos líneas diferentes para ver en una línea en donde se adhiere bien a Azospirillum brasiliensis y en otra donde hay poca o nula adhesión, cómo son las diferencias en la expresión de la bacteria, por el reconocimiento de diferentes genotipos de la planta, ¿no? Bueno, para este análisis, pues se utilizó una plataforma de Illumina, HiSeq 4000, y bueno, los primeros resultados que, bueno, obtuvimos un buen número de reads, que fue arriba de 860 millones aproximadamente, por aproximadamente más de 71 millones por muestra, ¿no? Bueno, en los primeros análisis que hicimos en el heatmap, como se conoce, bueno, pudimos ver este es para ver que sí estuvo bien nuestro experimento, ya que tan los controles como los inóculos, pues se agrupan, ¿no? O sea, sí, se agrupan tanto en las plantas de ópata como en las de M6, ¿no? Lo cual nos indica, bueno, que el experimento va bien y hasta el momento todo salió bien. No hubo problemas en los ni en la calidad de los reads, ni en el número de reads, ni tampoco en el experimento como tal, ¿no? Lo que es el análisis de dispersión, que esto nos ayuda a ver si los datos salieron sobre lo esperado, pues podemos ver que en ambos casos sí se van sobre la línea de lo esperado y no hay mayor problema hasta aquí. Claro, todos estos son puros datos para revisar que todo el experimento y sobre todo la secuenciación pues haya ido correcta, ¿no? Y ahora sí, a lo que nos de mayor interés es pues saber qué genes se expresaron diferencialmente, ¿no? Con respecto al control donde no hubo un óculo. Aquí algo muy interesante que vimos y que respalda lo que se había visto anteriormente es que en líneas de trigo M6 donde hay poca o nula adhesión, en el caso de Azospirillum brasiliensis solamente se vio un gen diferencialmente expresado a la alza. Lo interesante es que este gen, un único gen, se vio que se expresó diferencialmente, es una fasciclina, que es una proteína que está involucrado con la adhesión celular. ¿Qué nos podría indicar esto? Pues que aunque sí hubo un intento por parte de la bacteria, pero realmente no hubo este reconocimiento total para que hubiera esta interacción, ¿no? Caso contrario, en el caso de la línea ópata, en el cual vimos que hubo 71 genes diferencialmente expresados, ¿sí? 67 genes fueron a la alza, sobreexpresados, y en el caso de 4 genes fueron a la baja, ¿no? Su expresión, tanto con el Volcano plot, aquí se puede ver claramente, como en el MA plot, ¿sí? Aquí se puede ver cuáles son los genes en rojo, los diferencialmente expresados, ¿no? A la alza y a la baja, conforme al mar de genes que se obtuvieron. Es importante que les vuelva a recordar que estamos hablando solamente de Azospirillum brasiliensis. En el caso, ya cuando se hizo en el análisis en el caso de ópata, de qué genes fueron diferencialmente expresados, bueno, se llevan los primeros pasos porque todavía no se ha acabado este análisis, pues tenemos cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, la primera que tenemos es que, al igual que con la M6, la fasciclina, la proteína fasciclina, el dominio fasciclina, que está involucrado, como les comentaba, con la adhesión celular, también aquí se vio diferencialmente expresado, ¿no? Entonces, pues es un buen candidato para meterlo en los análisis de expresión que
que hicimos anteriormente, pues agregar otro nuevo gen, ¿no? Para ver cómo está actuando en estas interacciones y la posterior formación de la biopelícula de Suspirium brasilensis. Otro gen interesante que vimos y que confirma lo que ya se había visto es la telosa sintasa, que también se conoce como maltosa alfa D, ¿no? Este nos confirma lo que habíamos visto anteriormente, que la síntesis de la telosa, la vía de las telosas, está aquí siendo involucrada. Sin embargo, pues todavía desconocemos en qué podría estar participando, ¿no? Otro gen interesante que vimos que está diferencialmente expresado es el del flagelo, la flagelina. Esto es importante ya que ahí un trabajo reciente, de inicio de este año, que demuestran que el flagelo es muy importante para la adhesión y la formación de biopelículas en las Aspergillus brasilenses. Entonces aquí estamos viendo que hubo una expresión del flagelo, entonces otro gen interesante para agregarlo a nuestro estudio, ¿no? Al igual que también vimos unos transportadores, ¿sí? Unos transportadores, y en este caso uno muy interesante que vimos que no está involucrada en el transporte de polisacáridos, que también sería interesante analizarlo. Sin embargo, estos son análisis preliminares, ya que pues, nos faltan hacer los estudios de Gene Ontology, lógicamente pues, para ver realmente en qué rutas, bueno, y los key las vías, ¿sí? De la enciclopedia de genes y genomas, pues para ver realmente en qué vías están involucradas bien todos estos genes que se expresaron ya sea hacia abajo o que fueron subexpresados, y poder ahora sí ya pues ver la historia un poco más completa de cómo está haciendo esta interacción y el reconocimiento y la posterior formación de biopelículas de Suspirium brasilensis en plantas de trigo. Bueno, en este punto podemos concluir de manera preliminar y muy importante que la matriz celular de Suspirium brasilensis pues, está compuesta de proteínas y que esas proteínas tienen una función estructural. Habría que analizar o nos falta analizar si hay polisacáridos y qué polisacáridos. Un buen candidato, por lo que vimos, es la N-acetilglucosamina, ¿sí? Que se revisa con la proteasa dispersin B, que es una proteasa que produce la bacteria Actinobacillus actinomycetecomicans, ¿sí? Nada más que es un poco difícil de conseguir ya que no se vende muy de manera comercial. Otra que también es interesante, que es lo que le decía, que vimos que hay una producción de polisacáridos como galactosa y la N-acetilglucosamina, que este es un buen candidato para, ya que en la mayoría de las bacterias que se estudian, o las más estudiadas de la formación de biopelículas, se sabe que la N-acetilglucosamina forma parte de la matriz celular. Entonces, por eso les comento lo anterior, ¿no? Este es un buen candidato pues, para ver si está participando y en qué está participando. Vimos que un aumento de la expresión del gen que se encarga o que está relacionado con la expresión del digonelato ciclasa, y este es importante en la comunicación bacteria-bacteria, ¿no? Y formación de biopelículas. Vimos un ligero aumento en la producción de ácido indolacético, aunque pues, no llegó a ser significativo. Importante, vimos la producción de hidroxialcanoatos, que esto también está relacionado con el almacenamiento de nutrientes y producción de biofilms. Algo que vimos es que la síntesis de trialosa parece estar involucrada, aunque pues, por el momento no sabemos exactamente cómo. La consiguiente aparente formación de biofilms, claro que hasta que no veamos el análisis correcto in vitro, a través de marcaje fluorescente o microscopio electrónico, pues no podremos confirmar exactamente cómo está formando el biofilms. Y en el caso de el estudio del transcriptoma, algo muy interesante, vimos que en el caso de cuando está interaccionando con líneas M6, trigo sintético, pues solamente había un gen diferencialmente expresado, y pues esto nos da a entender que por ende se ve que pues no hay reconocimiento, por lo tanto no hay adhesión y menos formación de biofilm, ¿no? Lo que se había visto de que pues hay poca o nula adhesión de Suspirillum a esta línea de trigo, y en el caso de ópata, pues se vio que hay 71 genes diferencialmente expresados, 67 a la alza y 4 a la baja.
y pues de varios de estos están relacionados con la adhesión, bueno, reconocimiento de adhesión a la planta al trigo, y pues por eso se ve que en este caso, en esta línea ópata, pues sí hay reconocimiento, adhesión y por ende pues, la posible o la formación de biofilms, ¿no? Y por último, pues que varios de los candidatos, a uno muy interesante, que sería cuestión de que seguir estudiando, en este caso pues es la fraciclina, ¿no? La fraciclina, ya que vimos que en ambos dos, se vio, es el único que se expresó en ambos dos al alza, y pues ver cómo está participando, ¿no? En la adhesión de los pirium brasilenses a las plantas de trigo. Bueno, con esto pues ya fue todo. Sin embargo, como un comercial, aprovecho la oportunidad pues para comentar, porque sé que varios de ustedes, de estudiantes de maestría, no tienen trabajo todavía de tesis y están todavía por seleccionar. Pues les comento que en el grupo de trabajo que tenemos, pues tenemos varias oportunidades de tesis, como por ejemplo seguir estudiando pues las interacciones que se encuentran entre Aspergillus brasilensis con plantas de trigo, y también el cambio o el estudio de las comunidades microbianas en el rizobioma del trigo, y cómo puede cambiar dependiendo de las diferentes líneas de trigo, ¿no? Con las que se cultivan. Si les interesa la ecología microbiana y el estudio por secuenciación de nueva generación, también estamos trabajando con estudio de rizobiomas en cultivos orgánicos para ver sus diferencias conforme a cultivos donde se utilizan agroquímicos, o que se puede decir tradicionales, estudio de comunidad microbiana en vectores de virus, de plantas, para ver cómo estas comunidades pueden favorecer o minimizar que en este caso, Vinicia tabacis sea un excelente vector. Y bueno, para los que les interesan otros temas, por ejemplo, también tenemos el estudio de genes involucrados en resistencia a estrés abiótico, principalmente en plantas de Chile, que es el modelo que estamos utilizando ahorita, aunque sean dos especies distintas. También estamos viendo el desarrollo de ciertas rutas que permitan una mayor resistencia a virus de la familia de los begomovirus, ¿sí? Un trabajo que acaba de ser aceptado de una colaboradora para el que el estudio de la interacción planta-patógeno, y también la utilización de secuenciación nueva generación, pues también está y el último, que es un poco más complicado, pero pues también, ¿no? Que se va a utilizar el nuevo sistema CRISPR-Cas, y también el estudio de las comunidades microbianas que pueden verse afectadas por la modificación de las plantas, ¿no? Y bueno, solo queda agradecer a mis compañeros de trabajo, a la doctora Aaron Barraza, a la doctora María Goretti Camal, a la doctora Telma Castellanos por todo el apoyo que nos ha ayudado, al técnico Ángel Carrillo, que siempre está atento en el laboratorio, y al ingeniero bioquímico, que es el que se aventó toda la expresión, experimento, bueno, Eric Manuel Fierro, ¿no? Les dejo mis correos para quien esté interesado en contactarnos, ¿no? Y pues no queda más que agradecer su atención, y pues bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Abraham. Agradecemos la ponencia al doctor Abraham. Y ahora pasamos a la sesión de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario para el doctor Abraham, lo puede hacer a través del chat, levantando la mano en la aplicación o simplemente abriendo su micrófono. Bueno, en el chat tenemos una pregunta de la doctora Rosalía. Dice, buenos días, y pregunto, ¿se tiene identificado la microbiota que conforma el biofilm natural del trigo? ¿Pero me podría repetir la pregunta? Pregunta que si ya se tiene identificada la microbiota que conforma el biofilm natural de trigo. No. Hay pocos trabajos, bueno, trabajos de biofilm, y principalmente en raíces y mucho más que se encuentren in vivo,
no hay pocos trabajos o nulos. Y en el caso de trigo, yo hasta el momento no se ha visto nada. Se tiene bien ciertas interacciones, bueno, en el caso de las Suspirium brasilenses, de los principales, digamos, formas en las que promueve el crecimiento en trigo y en otras plantas. Por ejemplo, con el maíz hay un trabajo muy interesante reciente donde se ve cómo cuando está interaccionando el maíz y todo lo, Azospirillum con maíz, todos los genes diferencialmente expresados en maíz, ¿no? Pero, por desgracia, la mayoría de los trabajos están enfocados a los genes y a cómo responde la planta al estar en ciertas bacterias, ¿no? Pero no a la respuesta de las bacterias. De acuerdo, muchas gracias. El doctor Luis Hernández Adame tiene una pregunta. Adelante, doctor. Hola Abraham, buenos días. Hola, Hola a Luis. todos, buenos días. Gracias por tu presentación, Abraham. Está muy interesante el trabajo que estás haciendo. Y pues bueno, es una pregunta que lleva a otra, pero a lo mejor lo primero que te voy a preguntar, el comentario lo hiciste en tus primeras diapositivas, pero al no ser experto en el tema, a lo mejor ahí se me pasó. La pregunta es, ¿cuál es el objetivo de estudiar todos estos genes de interés y hacia dónde te va a llevar o cuál es el siguiente paso de tu investigación? Bueno, el objetivo es conocer exactamente la respuesta de esta bacteria al estar interaccionando con el trigo, para de esta forma poder llevar más adelante, se podría decir, eh, digamos, es conocimiento básico ver cómo la interacción, porque se ha visto que Azospirillum brasilensis, aunque es un buen promotor de crecimiento, no en todas las líneas de trigo tiene esta promoción de crecimiento, o es diferente la promoción. No tiene el mismo efecto, por así decirlo. En otras palabras, tú no puedes agarrar Azospirillum brasilensis y creer que se lo vas a cualquier trigo que tengas, si no sabes, va a tener promoción de crecimiento. Entonces, aquí lo importante es que todo esto es conocimiento para ver cómo son estas interacciones y ver qué es lo que está pasando y poder posteriormente utilizarlo para ahora sí desarrollar ciertos inóculos que a lo mejor involucren a lo mejor diferentes cepas de Azospirillum brasilensis o, o ciertos genes, ciertas líneas de trigo en el que se conserven ciertos genes que permitan que tú al agregarle Azospirillum brasilensis asegures que tenga esta promoción de crecimiento, ¿no? Porque, por ejemplo, en ciertas líneas de trigo a lo mejor hay genes que se perdieron y que pues ya evitan que haya esta promoción, porque invitan este reconocimiento a decir, bueno, en otras palabras, la interacción, ¿no? Entonces todo va encaminado a poder desarrollar pues mejores sistemas de producción más sustentables, en este caso de trigo, ¿no? No sé si más o menos me expliqué bien, aclaré tu duda. Sí, sí, entonces lo que se pretende hacer es estudiar desde un punto de vista de ciencia básica todos los mecanismos y las moléculas que están involucradas en la interacción de la planta, este, para Así hacer más eficiente, ajá, para hacer más eficiente otro tipo de tratamientos, pues. Así es, lo que se busca es exactamente tener el conocimiento de cómo se da esta interacción, pues para poder eficientar, en este caso, pues los biofertilizantes, ¿no? Que lleven, o los inóculos bacterianos que lleven a sus Azospirillum brasilensis, ¿no? Ok, sí, muchas gracias, Abraham. Eso sería todo. Gracias. Gracias. La doctora Rosalía tiene otro comentario en el chat. Dice que tu tercer propuesta, que aparece aquí en la lista de oportunidad de tesis, es para estudiar el microbioma de beta basi y cómo aplicarías esto para cultivos orgánicos. ¿Cómo se aplicaría en cultivos orgánicos? El estudio de la comunidad microbiana de Myceta basi. Este, Pues lo primero que se tendría que saber y conocer si existe
ser orgánico un cultivo o no ser orgánico, usar agroquímicos, pues si esto hace un cambio en la comunidad microbiana de Myceta bacillus, ¿no? Dependiendo cambios, lógicamente, en la producción de ciertos metabolitos de las plantas, ¿no? Viendo si están por un sistema orgánico o no. A partir de esto, y conocer las diferencias que existan, pues sí se podría ver si, debido a esas diferencias, por ejemplo, se tendría que hacer también estudios de ver si el vector que se encuentra en un cultivo orgánico es más eficiente o menos eficiente para transmitir el virus, ¿no? Para funcionar como vector. Y lógicamente ahora sí relacionar de que si hay diferencias en la comunidad microbiana y si hay diferencias en cómo se transmite este vector en un cultivo orgánico, en un producido con agroquímicos, pues poder ver qué bacterias están provocando esa baja digamos, de que el vector sea más eficiente o menos eficiente, ¿no? En este caso, nosotros lo estamos llevando a cabo hacia plantas endémicas porque, bueno, si ustedes han visto, aquí luego en ciertas etapas del año hay totalmente plantas, sobre todo en el campo, que están invadidas por Myceta bacillus, sin embargo no se ve un efecto tan notorio, digamos, de daño como en cultivares, ¿no? Entonces, pues habría que ver si es a través de qué cambios en esta comunidad hay y ver qué bacterias están viendo diferencias en estas comunidades y poderlas utilizar, digamos, en un futuro en un sistema tipo, por ejemplo, como el que se está usando ahorita para evitar de Wolbachia, para evitar la transmisión de ciertos virus en humanos, digamos que intentar poder utilizar algo así, ¿no? Desarrollar algo así que en otros vectores me parece que ya se está llevando a cabo o intentando llevar a cabo. Gracias, doctor Abraham. Kevin, al alumno Kevin Guerra, quiere hacer una pregunta. Adelante, Kevin. Hola, buenos días, doctor Abraham. Muchas gracias por su presentación, es muy interesante. Yo nada más tenía una pregunta. Bueno, usted nos hablaba en su proyecto evaluaba 2 variedades de trigo, ¿verdad? Y pues veía la interacción de Azospirillum con estas 2 variedades. Entonces mi pregunta ¿sería interesante o relevante también variar las cepas de Azospirillum? Bueno, porque tengo entendido, por ejemplo, la cepa CD, que es como estándar. Existen otras cepas como las ST que pues tienen como otras características, ¿no? Como mayor producción de ácido abscísico y todo esto. Entonces, esa es mi pregunta. O sea, si considera que sería relevante también variar las cepas de Azospirillum o qué diferencia podría existir entre pues lo que se ha evaluado, ¿no? Sí, pues sí sería muy interesante, digamos, a posteriori, ahora, digamos, cambiar el punto de vista, ¿no? Así como tú dices, ahorita estamos viendo como una misma cepa que adhiere o no adhiere también a diferentes líneas de trigo y cómo está haciendo la respuesta de esta bacteria a esas líneas, ¿no? Claro que, por ejemplo, cambiar ahora una cepa, a lo mejor que sea más promiscua y que, pues, adhiera a más líneas de trigo o viceversa, que no sea tan promiscua y que no adhiera a ningún trigo, por ejemplo, que sería algo pues, muy difícil de encontrar, pero interesante, ver qué genes y pues ver realmente cuáles están ahora sí participando, ¿no? O sea, confirmar qué genes realmente están ahí involucrados en esta adhesión, bueno, este reconocimiento, adhesión y pues la posterior formación de biopelícula y la interacción, ¿no? La maduración de la interacción. Claro que pues es un trabajo más trabajo, como tú dices, Kevin, y por ejemplo ahorita apenas estamos llevando a cabo los trabajos de transcriptómica con esto y, por ejemplo, ponerle otra variable, pues en este caso pues complicaría, ¿no? La comprensión. Entonces, pues sí sería interesante, nada más que sería cuestión de ir paso a paso, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor. No, gracias a ti. Muchas gracias. La doctora Rosalía, no sé si quiera abrir su micrófono, creo que tiene un comentario. Sí, buenos días nuevamente. Habrá muy interesante tu trabajo y nada más es un comentario
algunos criterios para establecer que un insecto es una plaga. Tú los debes de conocer y es la abundancia poblacional, su capacidad de variación genética, sus mecanismos de resistencia con base en los genes y en todo lo que evolutivamente le confiere, como formación de estructuras en el tegumento que evitan que ingrese el plaguicida al tegumento y atacar los órganos internos y matar este insecto. Los mecanismos de resistencia también que generan esta capacidad de resiliencia ante el combate químico. Entonces, mi comentario estaría en el sentido de que las plantas silvestres o nativas o endémicas de la región, que yo no diría tal vez endémicas porque, bueno, mucha de la vegetación de aquí del estado también la tenemos en el desierto de Sonora, ¿no? Habría que tener un poquito de atención a qué te estás refiriendo básicamente, pero muchas de esas plantas nativas de Baja California Sur tienen semioquímicos que inhiben la ingesta como plaga es decir, que inhiben la presencia de estos insectos, es decir, sustancias que no son tan favorables como la savia de un tomate, de un camote, de un chile, donde ellas se reproducen de una manera maravillosa. Entonces, quizá una propuesta que me permitiría yo poner a tu consideración es que tal vez comparar el resultado de de este microbioma de beta basi, que no sé cómo no tengo la más remota idea cómo lo podrías identificar, porque son insectos que están súper peludos, tienen muchísimas sedas, se adhieren un montón de partículas, de un montón de cosas ahí, y bueno, sería muy interesante, ¿no? Nunca me hubiera imaginado que se pudiera hacer esto, ¿no? Trabajarlo así, pero bueno, ustedes son expertos en el tema, supongo que lo pueden hacer. Entonces, incluir quizá las plantas de cultivo para comparar, porque unas están sometidas a un estrés muy fuerte, una población que vive en un sistema agrícola muy aplicado el producto químico a una planta que está en condiciones silvestres, ¿me explico? Sí, sí, sí. Sí, o No sé, sea, nada más es un comentario. sí, de hecho aquí, bueno, primer punto, sí, como usted comenta, pues sí, a lo mejor hablar de endemismo a lo mejor no está tan bien aquí, más bien, como dice, nativas, porque ciertas plantas que se van a muestrear, no, a lo mejor no son endémicas de nada más de aquí de la zona, pero sí son nativas. Y sí, a lo mejor, como usted comenta, Bemisia tabaci en estas plantas no llega a ser una plaga, un vector, pero sí llega a sobrevivir en ellas sin llegar a ser plaga. Entonces aquí el punto también es, digamos que usted lo está viendo del insecto como tal, ¿no? Aquí nosotros queremos o nos estamos queriendo estudiar cómo, digamos, todo eso que usted comenta, que varía con una planta que se encuentra o un cultivar a una planta nativa o una planta que se encuentra de manera silvestre, cómo todo esto afecta a la comunidad microbiana de Bemisia tabaci y pues poder relacionar, ¿no? Si esto también repercute en que sea plaga o simplemente es por otros factores, ¿no? Entonces es más o menos lo que nosotros queremos estudiar, ¿no? Digamos que la otra parte, pues sería posteriori o sería ya para colaborar, ¿no? No sé si también explico. Porque sí, como usted comenta, ya estudiar todo la interacción total y todavía los cambios en la comunidad microbiana, pues sí es algo muy grande que pues hay que intentar colaborar para pues ver los diferentes puntos de vista, ¿no? De los expertos. Muchas gracias, Abraham. A usted, doctora. En el chat, Paul Castro tiene una pregunta. Dice, buenos días, ¿es posible ligar este trabajo a un análisis de metabolómica para establecer las interacciones en el biofilm en condiciones naturales? Muchas gracias, muy Pues interesante el tema. sí sería interesante, lógicamente desde el punto de vista aquí
en la planta. Nosotros lo estamos intentando ligar a un estudio que ya se había hecho, en este caso la doctora Telma Castellanos ya había hecho, de proteómica, cuando hay esta interacción. Nosotros ahora quisimos ver la lógicamente transcriptómica, y por lo que Mel comenta, pues sería interesante porque tener ya después, en la posterior, la metabolómica, podría ser tener toda la historia completa en un solo punto, ¿no? Sin embargo, pues sí es algo complicado de hacer, y pues también costoso, ¿no? No es tan barato ni tan sencillo, ¿no? Aunque lógicamente sería muy interesante también de ver cuáles son los cambios en los metabolitos, en este caso en trigo, ¿no? Cuando ya está la interacción o cuando estás viendo los primeros pasos del reconocimiento y adhesión, ¿no? Ok, de acuerdo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Pueden abrir su micrófono y hacerla directamente. ¿Algún comentario para el doctor Abraham? Yo tengo una pregunta. Soy Ana. Adelante. Ana. Adelante. Hola, Abraham. Hola, Hola. Abraham. Muy interesante, la verdad. Yo tengo una duda por desconocimiento, que mencionaste que acerca de las plantas endémicas y no me queda claro. ¿Me puedes decir qué es una planta endémica? Bueno, no soy ecólogo 100%, pero una planta endémica sería una planta que solamente se encuentra, bueno, si hablamos de endemismo aquí en Baja California Sur, que solamente se encuentra aquí. Si hablamos del estado, pues aquí en el estado, ¿no? Y como decía la doctora Rosalía, que más bien hablar de una planta nativa, porque eso quería decir que pues podemos encontrarla aquí o en algún otro lado geográficamente, ¿no? Pero Ay, digamos, por eso fue la sugerencia de la doctora Rosalía en ese punto, que tenía toda la razón. Porque sí, encontrar sí, una es que planta me surgió. endémica, pues es más complicado, ¿no? Que, por ejemplo, el trabajo nosotros le íbamos a enfocar a una planta que se ve, que hemos visto que está muy llena de este vector, regularmente en cada temporada de lluvias, que es el famoso ciruelo el ciruelo de Del Kekili mogote. le llaman, ¿no? ¿Cómo le dicen? Perdón, doctor. La ciruela del mogote, ¿no? La ciruela del mogote o el ciruelo del monte, exactamente. Sí. Pero, por ejemplo, ahorita desconozco exactamente geográficamente, sé que está distribuido en toda esta parte de Baja California Sur, pero en Sonora no sé si es como en el caso del famoso, las cactáceas, que por ejemplo hay diferentes especies y si están distribuidas en toda la península, ¿no? Ok, sí, sí. Yo supongo que eso tiene que ver mucho con, a lo mejor, o tendría que ver con análisis evolutivos o cuestiones de esas ya para como determinarlo de manera molecular y decir sí, en realidad es endémico, ¿no? Supongo. Eh, pues no, bueno, no tanto, es más bien es análisis, estudios ecológicos, porque simplemente es si se encuentra localizado nada más en esta zona de la península o en toda la península, pero no en la parte continental, pues quiere decir que sí es endémico de la península, ¿no? Lógicamente se complementa con análisis, si se puede, análisis moleculares o hasta de cierto, y pudieras hacer de genomas, pues para ver ya las diferencias más, no nomás las morfológicas, ¿no? Sino también por las genéticas que ya las separan de ciertas especies o a veces hasta, bueno, especies o a veces ya hasta subespecies también se manejan, ¿no? Ok, muchísimas gracias, Abraham. Felicidades por tu participación. Gracias, Ana. Gracias, doctora Ana. En el chat, el doctor Enrique Troyo tiene un comentario. Dice, ¿se trata de alguna cepa o grupo de cepas de Azospirillum de las colecciones del centro? O sea, que sean del doctor Bachan o de la doctora Telma. ¿O alguna Sí, cepa o línea particular seleccionada para alta salinidad u otro tipo de estrés? de trigo. En el Ah, caso, bueno, en el caso de Azospiridium brasilensis, pues CD, sí es de aquí de las que se encuentran bajo resguardo por parte de la doctora Telma, que ha aislado en esta zona, pero es una cepa que se usa comúnmente para estudios de laboratorio y que se encuentra en otros lados. En el caso de las líneas de trigo,
No sabría decirle respecto a si son o qué tolerancia tengan, porque me parece que ópata es una línea más relacionada hacia el estudio de genes y ese tipo de interacciones y no tanto, no tanto una línea que se cultive a manera comercial. Y me parece que en el caso de la M6 también no son líneas de trigo que sean muy comerciales. Pues sería interesante ver en líneas comerciales o en genotipos usados comercialmente, pues qué cambios hay, ¿no? O qué diferencias hay. Pero pues sería un siguiente paso después de comprender qué ocurre en estas líneas que son más utilizadas para los estudios de investigación, ¿no? Gracias. El doctor Carlos Angulo tiene una pregunta. Adelante, doctor Carlos. Muchas gracias, doctora Eli. Buenos días a todos. Muy buenos días, Abraham. Buenos días, Muchas Carlos. gracias por tu presentación. Me resulta muy interesante la aplicación de nuevas herramientas para el análisis de la expresión de genes que tienen que ver con la interacción de esta bacteria, Zospirillum brasilense, y las plantas de trigo. Y también me doy cuenta que es un estudio de prospección donde se empieza a explorar estos genes que pudieran que tienen relaciones con ciertos procesos biológicos. Y ahí, pues noto que la información que nos presentas de los resultados, hay cambios que ocurren a diferentes tiempos dependiendo del gen. Y en ese sentido, me pregunto cómo, bueno, si hay otra forma en la que ustedes estén pensando de integrar la información. Evidentemente hay procesos que se llevan a cabo a diferentes tiempos durante el proceso de interacción. Y, y así, y si se pudiera, si están planteando otra forma más, digamos, más integradora de cómo presentarla. No sé si me expliqué. Es que, Bueno, por deja ejemplo, ver si te entendí y ya tú me sí, dirás. Sí, se ve lógicamente por los tiempos que hicimos y porque, pues, por ejemplo, nosotros nos interesaban los tiempos iniciales de cuando puede ocurrir este reconocimiento y el comienzo de la adhesión y pues, posterior formación de biofilms de los Spirillum brasilenses con plantas de trigo, más que como lo que se ha estudiado regularmente, que regularmente todos los trabajos que tú te encuentras los hacen cuando a los 3 días regularmente, que es cuando se ve que ya está, digamos, madura la interacción, ¿no? O que ya está esta interacción ya hecha. Entonces, sí es complicado, como tú dices, y sí va a ser complicado, pues poder integrar todo, porque lógicamente la expresión de genes, pues se ve que que es variable y cambia. Un gen que de repente vimos que se vio diferencialmente expresado, pues se ve que a la siguiente hora ya bajó, y ver cómo pues se entrelazan con los diferentes genes, ¿no? Y las diferentes rutas en las que están involucrados. Lógicamente, sí va a ser complicado, pero muy interesante poder ver cómo se están interaccionando o cómo están involucradas estas diferentes rutas. Y a lo mejor un estudio, que es el que te digo, que podría confirmar o, por ejemplo, darnos otra perspectiva, como dices, es el que te digo que el seguimiento in vivo de la formación o de la adhesión y formación de biopelículas, ya sea por microscopía confocal o por microscopía electrónica, ¿no? Porque esto nos estaría ahora sí que señalando de manera visual cómo se está desarrollando y ya poder un poco más integrarlo con cómo se están expresando estos genes, ¿no? Por ejemplo, lo que te decía, por ejemplo, vimos que en el caso de los polisacáridos, glucosa se vio que se fue a la baja. En el caso de la galactosa, se vio que en los primeros tiempos aumentó la expresión y luego fue la baja. Y en el caso de la N-acetilglucosamina, se vio que iba progresando, se podría decir, la expresión hasta ser significativa en los tiempos últimos que vimos, ¿no? Entonces, lógicamente, es interesante porque se puede ver que la galactosa está siendo importante para las primeras etapas de este reconocimiento y adhesión
y a lo mejor las primeras etapas de la formación de la biopelícula, pero sin embargo ya después no, y toma su lugar lo que sería la N-acetilglucosamina, que es algo de lo que comentaba, a lo mejor cuando el biofilm está maduro, que no se ha estudiado y que por eso es importante ahorita el tratamiento enzimático que queremos hacer, que no hemos podido hacer por lo de la pandemia, por a lo mejor el ver el tratamiento enzimático con dispersina a estos tiempos para ver si la N-acetilglucosamina pues toma un lugar importante en la matriz celular o en qué parte a posteriori, ¿no? Que es lo que, bueno, digamos que en este caso lo que yo creo, ¿no? Que lógicamente la N-acetilglucosamina forma parte de la matriz cuando ya está madura, por eso vemos la expresión hasta tiempos tardíos, ¿no? Y no en tiempos tempranos. Entonces, pues sí, como tú dices, ¿no? Va a ser interesante y eso es bueno, lo interesante y se podría decir, valga la palabra que usa, lo divertido, ¿no? Y lo que da mayor interés, pues, al estudio de esto, ¿no? Poder, relacionar todas las rutas y ver realmente qué está pasando, ¿no? Pues nos dejas intrigados, Abraham. Esperamos que el próximo año nos platiques, ya que pase esto de la pandemia y ya nos ayudes a entender un poco más esto. Muchas felicidades por tu trabajo. Muchas Esperemos, gracias. Carlos. Gracias. Esperemos que ya podamos seguir trabajando y poder concluir esto y ya tener más claro cómo está haciendo estas interacciones. Muchas gracias, doctor Carlos. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario para el doctor Abraham. Bueno, creo que por el momento ya no hay más preguntas, entonces agradezco nuevamente al doctor Abraham Loera por su excelente ponencia, interesante trabajo, y pues nos vemos próximamente, el próximo miércoles, en otro seminario de la Academia de Ciencias Agrícolas. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, doctora Elizabeth, y gracias a todos por su atención. Y bueno, si alguien está interesado, ahora sí que aprovecho el tiempo que me da, pues aquí están los correos, ¿no? Se pueden comunicar conmigo o cualquiera de mis colaboradores. Muchas gracias. Gracias, Abraham. Una pregunta, Abraham. La Dime. unidad de educación a distancia nos está solicitando si pueden retransmitir los seminarios y se les está pidiendo autorización a los investigadores si quieren que se retransmita a través de sus redes sociales, lo que es YouTube, Facebook. No sé si estás interesado y si das la autorización porque el seminario se graba y la grabación se pasa a la unidad de educación a distancia, si lo autoriza el investigador. Sí, por mí no tengo ningún inconveniente. Si ocupas que diga Ok, que autorizo, autorizo que sea difundido, ¿no? Por mí no hay ningún problema. ok, muchas gracias, Abraham. También te comunico que esta es una forma de divulgación y pues cuenta para el SNI. Entonces, cuando tengas la liga, se la voy a pedir a la unidad de educación a distancia para que la puedas incorporar en los productos del SNI. Pues Gracias. muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, doctora Elizabeth. Hasta luego. Hasta luego.